Listo. En nombre de Dios de la Patria se abre la sesión. Señora secretaria, Sí, ¿hay señor cuenta? presidente, tenemos cuenta. Hay una comunicación de fecha 15 de diciembre de 2020, que es una carta enviada por el Consejo Directivo Nacional de la Central Autónoma de Trabajadores y Trabajadoras de Chile, CAT, en la que manifiestan el interés de formalizar relaciones institucionales con la Comisión de Defensa y estar disponibles e interesados en tratar aquellos proyectos de ley que estemos discutiendo y que estén relacionados con los derechos laborales, sociales y políticos de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. También informan que se realizó recientemente la renovación total del Directorio Nacional de la organización, una renovación del más del 50% de sus consejeros nacionales, con una presencia destacada de mujeres y de dirigentes regionales, un nuevo comité ejecutivo y que la presidencia la ha asumido una mujer. Eso es, señor presidente, la cuenta que tenemos para el día de hoy. Gracias, secretaria. Por favor, contestar acusando recibo de la carta. Muy bien. Ofrezco la palabra, senador Insulza. Presidente, yo como ya le había anunciado, yo en primer lugar quiero felicitarlo a usted por haber respondido muy rápidamente a la declaración del presidente de la República exigiendo que despacháramos pronto la ley de armas, dada la situación de alarma que se vive en el país, y quiero agradecerle que usted haya aclarado de inmediato que estábamos pendientes aún del envío de indicaciones por parte del gobierno que estaban anunciadas, y que esas indicaciones, dejar constancia que esas indicaciones hasta el día de hoy no han llegado. Me dicen que están en la Secretaría de la Presidencia, espero que llegue la próxima semana, pero es importante dejar en claro la responsabilidad en esta materia, presidente. Muchas gracias. Gracias, senador Insulza. Se ofrece la palabra. Respecto al mismo punto, como todos bien saben, la ley de control de armas no puede ser despachada desde esta comisión, dado que el propio Ejecutivo solicitó hace ya varias semanas la suspensión de las mismas, y como muy bien lo dice el senador Insulza, hasta la fecha no llegan las indicaciones. Apenas lleguen las indicaciones, inmediatamente vamos a citar a la Comisión Unida con el objeto de poder despachar rápidamente el proyecto. Dicho eso, que puedan pasar nuestros invitados a fin de poder continuar con el tratamiento del proyecto de la ONEMI. Muy bien, presidente. Ya están aquí al parecer. Sí. Okay. Buenas tardes. No sé si estamos saliendo. Sí, ministro, está saliendo. Hola. Buenas tardes, presidente. ¿Cómo está usted? Un saludo muy especial a todos los senadores. Buenas tardes, señor ministro. La verdad, con mucho gusto poder estar en la Comisión de Defensa una vez más. Saludo a la Secretaría también. ¿Cómo estás, presidente? Por tanto tiempo. Ya los senadores nuevos, el ministro, al senador Alvarado, a José Miguel que está acompañando. Todos antiguos. Así que aquí somos todos primerizos en esta comisión, ministro. Felicitaciones y bienvenido. A su casa no más llega. Usted ya no es primerizo. Estoy aquí acompañado por el general Iturriaga, del jefe del Estado Mayor de la Defensa. Bueno, bienvenido, ministro, y vamos a tener una oportunidad de tener una sesión con usted a fin de poder discutir los lineamientos que quiere darle al ministerio y los distintos proyectos que tenemos pendientes. Así que desearle mucho éxito en la gestión. Aprovechamos también de saludar al general Iturriaga y también desearle éxito como jefe del Estado Mayor Conjunto, que va a tener una tarea bastante compleja durante el transcurso de este año. Y también a los representantes del Ministerio del Interior. Señora secretaria, ¿en qué estamos para poder avanzar en el proyecto? Sí. Señor presidente, las dos sesiones anteriores, primero escuchamos a los representantes de tanto del Ministerio del Interior como del Ministerio de Defensa, destacando los principales aspectos del proyecto, una vez que, bueno, lo primero es que la Comisión ya
autodefinió el ámbito de su competencia y decidió que solamente en esta instancia legislativa iba a abocarse a las normas que tengan relación con la competencia directa de la comisión, es decir, las normas que digan que estén vinculadas con la defensa nacional. Dentro de ese ámbito se escuchan los representantes del Ejecutivo, como decía, tanto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública como del Ministerio de Defensa Nacional, que destacaron los principales aspectos del rol que van a cumplir las Fuerzas Armadas en la nueva institucionalidad de las emergencias. Y en la sesión pasada escuchamos a los 3 señores comandantes en jefe que se refirieron al proyecto. Les enviamos, tal como lo solicitaron ustedes, la minuta que ellos ese día, en base a la cual expusieron, se la enviamos a sus respectivos correos. Y también la Secretaría preparó un comparado con las observaciones o sugerencias que hicieron. Fundamentalmente el que hizo sugerencias al articulado concreto fue el señor comandante en jefe de la Armada, el comandante en jefe del Ejército también. Y bueno, están esos temas puntuales, digamos, que están en el comparado, que no son muchos. La preocupación fundamental, obviamente, de los señores comandantes en jefe se refirió al financiamiento. La comisión también discutió ese asunto en las sesiones anteriores. Y esta sesión entonces tendría por objeto ver si los representantes del Ejecutivo acogen las observaciones, sugerencias, recomendaciones que hicieron los señores comandantes en jefe, en cuyo caso tendrían que formalizarla en las respectivas indicaciones, puesto que se trata de materia de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Nosotros le mandamos el comparado a ellos también con las observaciones, de manera que quizá en esta oportunidad se podrían pronunciar respecto de aquellas que van a acoger y enviar posteriormente las indicaciones. Eso es, señor presidente. ¿Qué parece que...? Presidente, por saludar también al subsecretario Juan Francisco Gali, que entiendo que está presente, ¿no? Presidente, solo una aproximación en el tema de lo que plantea la Secretaría. Yo creo que sería importante que la comisión pudiera escuchar también al general Iturriaga, no hoy día, porque no se ha preparado para esto, pero a mí me da la impresión, por lo que yo conozco del proyecto, que si bien es cierto, las distintas ramas de las Fuerzas Armadas son un eje fundamental en todo lo que son el tema de las catástrofes y en esta ley, yo creo que el rol que toma el jefe del Estado Mayor Conjunto es extraordinariamente importante, y creo que la experiencia que él ha tenido puede ser un aporte para la comisión, y para, si ustedes pueden, en una sesión próxima pudieran escucharlo. No sé, en general yo creo que es una buena alternativa, especialmente por el rol que esta ley le asigna al jefe del Estado Mayor Conjunto. Eso por una parte. Y segundo, yo creo que la base de este proyecto está en poder generar como Estado de Chile una legislación y una institucionalidad para algo que es tan propio de nuestro país, porque nosotros, si no tenemos un terremoto, tenemos un tsunami o tenemos una inundación. Los miembros de la comisión lo conocen muy bien, y las ramas de las Fuerzas Armadas también les toca permanentemente participar. Por lo tanto, tener una respuesta no solo que llegue a tiempo, sino que además de eso que pueda ser consistente y que pueda generar la presencia del Estado en forma eficiente es fundamental. Y yo creo que ese es el espacio que este proyecto de ley pretende ocupar. En mi periodo de parlamentario, yo con ustedes hicimos muchas de estas propuestas para poder enriquecer este proyecto,
y los temas que la Secretaría plantea creo que son fundamentales de resolver, y me gustaría que en una fecha próxima, con las indicaciones que nos han enviado, que son de iniciativa exclusiva, pudiéramos ver la fórmula para que esto se pudiera concretar. Yo estoy en la idea de que, lo conversábamos recién con el general Iturriaga, que las Fuerzas Armadas, que en las catástrofes cumplen un rol fundamental y que invierten no solo horas hombres, sino que también gastan muchos recursos de sus medios, y además porque planifican, las Fuerzas Armadas son muy planificadas, la vida que tiene cierta vehículo, avión o los demás, se va desgastando con el trabajo que se le pone en forma excepcional, y por lo tanto quizás esa puede ser una de las vías. El general Iturriaga tiene una fórmula que yo creo que en la sesión que ustedes lo reciban a lo mejor la puede exponer, y en el intertanto nosotros con Interior y con la Dirección de Presupuesto, y me gustaría escuchar al subsecretario Gali, vamos a buscar una alternativa para que esta recuperación, a lo menos en parte, de los recursos que les corresponde gastar en la ocasión, puedan ser de alguna manera reembolsados en tiempo y en forma, ¿no? Yo entiendo que hoy día eso ocurre, pero ocurre en 2 años, en 3 años, y eso, por supuesto, que genera una situación compleja. No sé si es posible que el subsecretario Juan Francisco Gali pueda intervenir, presidente. Gracias, ministro. Subsecretario. Muchas gracias, presidente. La verdad es que esta discusión del proyecto de ley de ONEMI ya llevamos un buen tiempo, ya desde el año 2012, 2013 de ser. Esta ya es la fase que nos falta de nuestra gran reforma en materia de gestión de riesgo de desastre. Piense usted que llevamos adelante todo un cambio en la inversión que se hizo en ONEMI. Hoy día la ONEMI del 2021 es una ONEMI completamente distinta a la ONEMI que existía del año 2010. Tanto en materia de inversión, que están mucho más capacitadas para hacer frente a los desafíos que enfrentan en la gestión de riesgo de desastre. Sin embargo, creemos que el elemento que falta, presidente, es justamente el elemento institucional, es decir, consagrar en la ley claramente cuáles son las facultades. Y uno de los elementos más relevantes en esa materia es justamente el rol de la Defensa Nacional en la materia de gestión de riesgo de desastre. Y mucho más que en la respuesta, donde creo que ya está mucho más aceitado, porque la respuesta frente a emergencia se da por parte de las Fuerzas Armadas, hay mucha coordinación entre la ONEMI y el Estado Mayor Conjunto, ya con la consagración de la nueva institucionalidad de la defensa, y efectivamente, tal como lo plantea el ministro, hay un problema de gestión de recursos, pero no es porque no estén los recursos, presidente, sino que más bien es porque estos recursos se gestionan a través del Fondo de Emergencia y requieren de una rendición de cuentas del gasto que han hecho las Fuerzas Armadas, y que dependiendo de eso, cuánto podamos ser diligentes en el pago de los gastos que se han efectuado. Pero los recursos están, yo creo que hay que afinar un poco mejor la máquina en materia de el reembolso de esos recursos. Respecto a las observaciones, presidente, yo las agruparía en 3. La primera es un requerimiento que hicieron los comandantes en jefe respecto a cuál era la participación de la autoridad militar en los distintos consejos, yo creo que ahí es importante el rol que va a tener el Estado Mayor Conjunto. La designación de la autoridad militar regional
que hoy día está funcionando, se hace de común acuerdo entre el Estado Mayor Conjunto y el resto de las instituciones, y hay una autoridad militar de enlace en cada una, una autoridad militar regional en cada una de las regiones. Yo creo que es importante que participen porque, presidente, creo que quizás el gran cambio que tiene este proyecto de ley es que las Fuerzas Armadas participan en todas las fases del ciclo de la gestión de riesgo de desastre, no solamente en la respuesta, sino principalmente en la innovación. Es que las Fuerzas Armadas participan en la preparación, en la mitigación y en la prevención de la gestión de riesgo de desastre. Y eso es muy relevante y es importante que quizás es el principal avance del proyecto. Las sugerencias tanto del comandante en jefe de la Armada como del Ejército respecto de que las distintas ramas estén representadas en los comités regionales, creo que lo puede hacer inconveniente. Creo que justamente ese es el rol que debe asumir el Estado Mayor Conjunto, en un rol de liderar y dirigir las acciones. Y ahí paso a la segunda grupo de observaciones, presidente, que es definir correctamente cuál es el rol del Estado Mayor Conjunto. Y esto fue ampliamente discutido, presidente, en la primera vuelta, que debe haber sido por allá, por el año 2015. Porque se sugiere por parte de la Armada que se especifique que el rol del Estado Mayor Conjunto. Si usted se fija, la observación es conjunto, coordinar y dirigir las actividades de apoyo militar y de recursos y capacidades provenientes de las Fuerzas Armadas. Lo relevante aquí es que lo que él dirige es el apoyo, presidente, y por lo tanto quizás, porque aquí el comandante en jefe de la Armada quería poner dentro del ámbito de su competencia. Yo creo que eso no requiere de iniciativa del Ejecutivo, naturalmente es dentro del ámbito de su competencia. Ahora, es justamente aquí donde le estamos fijando la competencia. Y respecto a el financiamiento, es lo que yo le decía, presidente, al igual que todo el sistema de emergencia, la respuesta frente a la emergencia se financia con fondos de emergencia, y eso lo que comparto con el ministro de Defensa, presidente, es que hay que afinar la rendición de las cuentas y el pago de tal manera que no genera un desequilibrio presupuestario a las propias Fuerzas Armadas cuando tienen que operar en el territorio. El comandante en jefe del Ejército excluye de la tarea del control del orden público, y creo que en eso no tenemos ningún problema. Nunca está así dicho, presidente, y justamente es quizá algo para dejarlo explícito, que se puede hacer de nuevo sin iniciativa del Ejecutivo, por lo tanto podríamos avanzar en eso también. Respecto del mecanismo de financiamiento, creo que eso está suficientemente definido en el fondo de emergencia. Lo que sí podríamos hacer, presidente, ahí es hacer la referencia al fondo de emergencia, es decir, hacer la referencia a los recursos que para este efecto contemple la ley de presupuesto en una glosa accedible en el presupuesto de la Subsecretaría del Interior. Si no me equivoco, presidente, el resto de las observaciones, hay una respecto de que son más institucionales, especialmente respecto al CHOA y el Instituto Geográfico Militar, pero respecto a esas son más bien técnicas, y que podríamos sin lugar a dudas tener una propuesta de corrección si es que así es necesario. Se me queda lo único que la defensa civil, la sugerencia de incorporar la defensa civil. Hay que recordar, presidente, que la defensa civil es un organismo centralizado de la organización del Estado, y por lo tanto es parte del Ministerio de Defensa. Y quizás en eso avanza mucho este proyecto, porque hace al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas una parte activa del sistema de gestión de riesgo de desastre, y por lo mismo la defensa civil, a través del Ministerio de Defensa, es un organismo que participa en esta materia. Por último, presidente, el tema de los mapas de amenaza y del nivel de alerta. Creo que en eso
ya hay mucho avanzado en la gestión de riesgo, tanto el CHOA como Senagiomín y el resto de los organismos más técnicos ya tienen un flujo bastante desarrollado con la ONEMI y funciona bastante bien en cuanto al nivel de alerta y quién determina las alertas técnicas y quién es el encargado de comunicarlas a la ciudadanía. En eso, si usted se fija, presidente, quizás el ejemplo más claro de cómo este flujo está funcionando es que generalmente cuando hay un sismo en cualquier región, entonces lo que uno espera rápidamente es cuál es la magnitud que informa la ONEMI, probablemente con información que viene desde el Servicio Meteorológico Nacional, y luego rápidamente el aviso de tsunami o el descarte de que el sismo cumple características para generar la alerta de tsunami, que es información que viene desde el CHOA, pero que es comunicada a nivel oficial por parte de la ONEMI. Y en ese sentido creemos que eso está bastante bien ajustado y a eso responde el proyecto de ley, presidente. Presidente. Ministro. Si usted quiere, le propongo a la comisión que nos llevamos nosotros la tarea con el subsecretario Gali de traer una propuesta en el tema del financiamiento para la próxima sesión y votar la próxima sesión ya el proyecto en definitiva, ¿no? Y corregir estos temas que, si ustedes quieren, también los senadores pueden traer propuestas en las materias en donde tienen iniciativa parlamentarias. Y si no, lo podemos también, Juan Francisco, entre los equipos, si es que los senadores quieren hacer un equipo con sus asesores, que podamos trabajar en conjunto en indicación, también estamos abiertos a esta idea, ¿no? Entonces nos comprometeríamos para la próxima sesión tener las indicaciones respectivas y votar el proyecto. ¿Qué a ustedes les parece? Y perdón, y si pueden escuchar al jefe del Estado Mayor Conjunto, que la comisión pudiera acordarlo, ¿no? Gracias, ministro. Ofrezco la palabra si algún senador quiere hacer un comentario. Don Kenneth. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar al ministro Procuriza, también al general Iturriaga y al subsecretario Gali. Desearles lo mejor para este año. Este es un año de definiciones, como él dijo, tenemos que consolidar, sacar adelante estas leyes, y quiero, haciendo uso de las palabras que dijo el ministro, destacar la importancia que tiene esta ley para Chile. Esta es una institucionalidad que estamos al debe, pero también quiero hacer un punto que ya lo hice la vez anterior, que es lo que respecta a la interoperabilidad. Interoperar significa que las diferentes capacidades del Estado y a todos los niveles son capaces de actuar entre sí. Tomemos solamente el caso de bomberos, que tienen equipos de radio precarios que saturan normalmente las frecuencias cuando llegan a una contingencia. Y las Fuerzas Armadas también les cuesta poder establecer los enlaces de comunicación. Entonces, este tema de la interoperabilidad tiene que ser el eje conductor porque es el sistema de data que tenemos que establecer. Más aún, en estos momentos que se está licitando el espectro 5G y se está tendiendo fibra óptica a lo largo de todo el país. Nosotros podemos usar las capacidades tecnológicas para que esto ocurra y lo podemos integrar además con los proyectos de definición de capacidad estratégica de la Fuerza Armada y también del, ojalá, nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Es un tema que espero que podamos en algún minuto avanzar también. Habiendo dicho eso, señor presidente, creo que la iniciativa de crear este equipo, tal como lo hemos hecho, técnico para poder revisar con los asesores las indicaciones en aquellas en que se requiera patrocinio del Ejecutivo, poder sacarlo juntos lo más rápido. Eso sería, yo creo, ha demostrado funcionar bastante bien. Yo quiero hacer un reconocimiento al anterior jefe de gabinete, Pablo Urquizar, que tuvo la habilidad precisamente para lograr esto, para poder articular el trabajo y así permitirnos tener acuerdos previos, que es una buena forma de continuar ese trabajo. Y lo segundo, sería ideal poder escuchar la experiencia del general Iturriaga, dado su condición anterior como jefe de la defensa y ahora jefe del Estado Mayor Conjunto. Yo creo que puede aportar bastante en estos temas. Eso sería, presidente. He dicho muchas gracias. Gracias, don Kenneth. Don José Miguel. ¿Estás sin audio, José Miguel? Sí. Solamente yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho acá. Quiero solamente señalar la necesidad, a mi juicio, de que en la ley, como se ha dicho muy bien, el Estado Mayor Conjunto dirige toda la operación
en aquello que le corresponde de acuerdo con la ley a las Fuerzas Armadas, eso está claro, pero siempre subsiste el espacio en los cuales, de alguna manera, quien dirige la operación general del tema de la emergencia puede ser solamente uno o un solo cuerpo. ¿Y qué pasa si hay alguna diferencia entre el intendente regional, el representante presidente de la República o el gobernador regional y el mando militar? Creo que tiene que quedar muy claro quién decide, quién toma la decisión finalmente. El tema jerárquico tiene que quedar muy claro en esto, yo por lo menos creo que eso es así. En segundo lugar, me preocupa solamente que sí, yo estoy de acuerdo con lo que ha propuesto el secretario Gali, en cuanto a que a mencionar tal vez que los fondos saldrán, de dónde saldrán. Pero yo no estoy muy seguro de que se pueda, sin consultar al Ministerio de Hacienda, establecer como alguna forma de endeudamiento entre ministerios. O sea, hay un fondo de emergencia que está en el Ministerio del Interior que le queda debiendo a las Fuerzas Armadas una cantidad de dinero. Ese es un procedimiento que algunos países usan, ¿no? Quiero decirlo con mucha franqueza. Cuando uno habla de la deuda norteamericana, por ejemplo, que no sé cuántos miles de millones de dólares o trillones de dólares, un 35% de esa deuda está constituido por deudas de una unidad del Estado con otra, respecto de otra. Y yo no estoy muy seguro que esa sea la forma que se acomoda a la nuestra, por lo tanto hay que dejarlo muy en claro, que no es ningún ministerio que se endeuda respecto del otro. Pero en todo caso son solamente detalles para los efectos de las indicaciones que se elaboren, presidente. Gracias. Gracias, senador Insulza. ¿Se ofrece la palabra? Ministro. Presidente, yo no puedo estar más en acuerdo con lo que plantea el senador Insulza. Me ha tocado vivir como parlamentario y como persona natural las emergencias, y yo creo que en las emergencias a veces las planificaciones fallan todas, y es muy importante tener determinadas las autoridades que toman las decisiones, porque a veces la misma población que sufre la emergencia, la catástrofe, el terremoto, el tsunami o el aluvión, se ve perjudicada por las diferencias que tienen las autoridades y porque nadie corta el queque, como se dice en buen chileno. Y por lo tanto, a mí me parece que en esta ley hay que dejar con claridad meridiana quién es el que toma las decisiones y quién es el que las ejecuta y todo lo que de eso significa, porque muchas veces, y creo que el senador lo relata muy bien y lo planteó el senador Piu también, las decisiones que no se toman a tiempo en las emergencias causan un tremendo daño, y ya cuando los recursos llegan tardíos ya no hay nada que hacer, y por lo tanto, y justamente por eso es que en las distintas emergencias las Fuerzas Armadas y Carabineros y en general las instituciones armadas son tan relevantes, porque pueden reaccionar muy rápidamente, ¿no? Y de hecho eso es lo que ha ocurrido en forma permanente en un país en donde estos accidentes climáticos de otro tipo son permanentes, y por lo tanto creo que cada uno de ustedes como senadores, el senador Alvarado como diputado también, que me tocó compartir con él, que es del sur y que le ha tocado todas las circunstancias del sur, los conocen muy bien, y creo que en esto no podemos fallar y tenemos que dejar con claridad meridiana de qué manera se toman las decisiones y quiénes son las que las tienen que implementar. Así que les agradezco a todos los senadores que sus intervenciones puedan mejorar, yo diría, lo que es el proyecto de ley. Gracias, ministro. Bueno, recogiendo lo que decía el ministro, el subsecretario, le propondría a la comisión que pudiéramos armar este equipo y fijáramos un plazo, así que esto no fuera eterno. No sé cuánto está pensando usted, una semana, 15 días, de forma tal de tener una próxima sesión donde podamos escuchar al general Iturriaga y después las propuestas y votar y despachar el proyecto, porque hay que recordar que falta todavía el trámite de Hacienda antes de que pueda ir a la sala del Senado. Presidente, una consulta para la comisión, que
que tiene que quedar claro. ¿Cuántas sesiones tienen ustedes antes del receso o no o van a tener receso? Porque eso es lo que tenemos que ver, porque si nos tomamos 15 Ayer días... se acordó en la reunión de comités que no habrá sesión, no habrá receso en el mes de enero, por lo tanto se va a hacer el 8 de enero. Se va a sesionar todo enero. Ya, entonces podemos ponerlo para el 15 de enero, pues, presidente, ¿le parece? Eso es... la otra semana. Entonces, 15 el viernes días. 15... Presidente, si permite una opinión, yo creo que Bueno, se puede hacer por último una sesión extraordinaria algún día en la mañana, presidente, pero yo también estoy de acuerdo en sacar esto este mes, antes de irnos de vacaciones. Sí, por eso la idea es que ustedes como gobierno nos puedan señalar cuánto plazo están pensando para tener preparadas las indicaciones, porque por lo menos respecto de las dudas que hay, además de las que ya plantearon los senadores, las que señalaron el comandante en jefe en la sesión pasada, a mi juicio son bastante razonables. Y si han aparecido como dudas es porque probablemente los comandantes en jefe, en base a la experiencia que ellos tienen, y los informes jurídicos que deben haber hecho los auditores, hay dudas respecto de algunos temas que no quedaron bien tratados. Entonces, por eso sería bueno hacerse cargo de esas dudas y en el fondo clarificarlas, en un sentido o en otro, independiente de lo que ellos planteen, por ejemplo, en el caso de que sea un representante por cada rama, dependiendo la realidad territorial, o esto se radica en el Estado Mayor conjunto. Pero yo creo que hay dudas después de leer las presentaciones de los comandantes en jefe que son absolutamente razonables y que claramente hay que despejarlas. Dicho eso, no sé, ministro, si estamos en condiciones de que ustedes puedan tener de aquí al día 15 de enero las indicaciones, de forma tal de la semana del 18 poder citar una sesión donde escuchemos al general Iturriaga y después podamos discutir la indicación y despachar esto para que vaya a la Comisión de Hacienda. Presidente, por su intermedio, yo creo que me equivoqué yo, en poco plazo eso, si podemos tomarnos 15 días antes del receso, como plantea el senador Guille, para dejar esto resuelto y poner a nuestro equipo técnico a trabajar desde ya, o sea, desde mañana, si es posible, y nosotros con el subsecretario Gali ir a buscar la fórmula para el tema del financiamiento, que usted sabe que es una de las cosas más complejas y difíciles en el Estado, pero como Juan Francisco se maneja muy bien en eso, vamos a apostar a su capacidad y conocimiento, a buscar una fórmula de cómo tener una respuesta que yo creo que es fundamental en esto. Y en el resto, yo creo que esa misma sesión, si quieren hacerla en la mañana, podrían escuchar al general Iturriaga y sobre la base de eso ya votar. Eso yo creo que sería la mejor fórmula, presidente. ¿Presidente? El subsecretario y después don Kenneth. Sí, no, yo estoy de acuerdo con el ministro. Yo creo que para la semana del 18 podríamos tener ya una propuesta final al respecto y así nos damos hasta el 15 para trabajar en ella. Nosotros deberíamos tener ya una propuesta lista de aquí al 15 de enero. Son un poco más de una semana y media más y así para la siguiente sesión ya tener una propuesta que presentarle a la comisión. Kenneth. Gracias, presidente. Siguiendo la misma línea, creo que efectivamente en el plazo al 15 se puede perfectamente integrar todas las visiones, si podemos trabajar de esa manera, pero dado que la próxima semana es el 12, podríamos quizá ese día escuchar la exposición del general Iturriaga. Yo creo que aquí entramos a poder mejorar la capacidad que tengamos los equipos de levantar información relevante. Eso, presidente, eso... Es que, ministro, que aprovechando que está el subsecretario Gali, me lo llevo a otro tema. Nosotros tenemos ley de control de armas. Yo entiendo, y según lo que he sabido, que esta semana deben estar las indicaciones del Ejecutivo y tenemos que citar a la comisión mixta, que ya es un problema adicional juntar a los días. Entonces, no quiero comprometer a la sesión del 12 al general Iturriaga, porque si llegan las indicaciones de ley de control de armas, la idea es votarla en la sesión del día 12 y poder despachar ley de control de armas. Si no, haríamos la sesión con el general Iturriaga el día 12. Entonces, eso también es poder coordinar el subsecretario, como usted está viendo los dos temas, que podamos hacer calzar los tiempos a fin de poder despachar los dos proyectos rápidamente. Presidente, sería ideal y nosotros tenemos listas las indicaciones, deberían estar para la firma del presidente de la República ahora, así que nosotros deberíamos estarlas presentando prontamente.
Aquí hay que acotar. Exactamente. Por eso, con esa aprehensión, porque si el gobierno ingresa las indicaciones, la idea es que la sesión del día 12 la dediquemos a la ley de control de armas y poder despachar la ley de control de armas. Si no ingresan las indicaciones, haríamos la sesión con el general Iturriaga, mientras trabajan los equipos técnicos para ingresar las indicaciones de ONEMI. Presidente, Ministro. Solo un tema de agenda, porque ojalá que esa sesión la hacen en la mañana, porque el general Iturriaga viaja conmigo y con una delegación al norte el 12 en la tarde, y por lo tanto, si en la mañana, me dice que él podría tener la presentación en la mañana, no sé, hasta el mediodía, ¿me dice? Sí, a esta misma hora. A esta misma hora, pero en la tarde viaja y vamos al norte, a Arica y al altiplano por 2 días. Entonces, ahí si es que eso es ese día, en la mañana, no hay problema. Después va a estar 2 o 3 días que va a estar fuera de circulación. Ya. Si se hace la sesión, sería el horario habitual, que sería de 12:30 a 14 horas. Pero en todo caso, le vamos a encargar a la Secretaría poder coordinar los horarios. Eso, correcto. Ya, presidente. ¿Sí? ¿Se ofrece la palabra? Claro, presidente, todo. Ya. Entonces, estando todo claro, el ministro, usted queda a cargo de nominar a alguna persona que vaya a coordinar a los asesores, los senadores, para que puedan trabajar en estos días en las indicaciones. Carmen Castañaza va a quedar a cargo de todo, presidente. No, ya la Carmen es habitual también de acá de la casa, sin problema. Bueno, y agradecerle, presidente, a esta comisión que siempre yo le he tenido mucho cariño, porque creo que siempre los estadistas del Senado, los republicanos, se vienen a esta comisión, porque aquí hay poco lucimiento, no hay mucha prensa, pero se deciden cosas muy interesantes para el país, que yo creo que en algún minuto la República se los va a reconocer. Así que muchas gracias. Gracias, señor ministro. Para que siga siendo republicana la comisión, tendríamos que impedir el acceso de Gali. Yo recién estoy sospechando algo, porque el senador Pío, que es mi reemplazante, dice que está sentado en la misma silla ahí, claro, y que lo hace muy bien. Lo veo que está haciendo mucha propaganda para crearle un ministerio a Gali. Entonces parece que aquí estamos trabajando ahí en buena línea, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Yo que ya me estaba sintiendo bienvenido, presidente, ya me estaba sintiendo bienvenido y ya me olvidé. Es muy evidente, ¿no? Bueno. Hasta luego. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias, presidente. Feliz año para todos de nuevo. La grabación se ha detenido. Secretario.